Consideremos allí en la palabra algunos apartes. Quiero invitarles a leer el Salmo 66. El Salmo 66. Reitero, mis hermanos, bienvenidos y el Señor Jesús les bendiga. El verso 5 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos, sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan las naciones, sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya oraron. Para ello les voy a invitar a estar allí cómodos. Y vamos pues a aprovechar este tiempo. Vamos a ver cómo nos va en el manejo del tiempo. Sí, porque el tiempo dicen que va como en avión. Rápido. Hace 8 días, hermanos, les estaba mencionando acerca de este tema que hemos venido llevando acerca de la doctrina del pecado, pero que tenemos aquí un inciso allí, y es la rebelión. Y les estaba diciendo que en 2 secciones trataremos el tema de la rebelión. Esto se trata a grosso modo porque no hay como el espacio para tratarlo ahora, porque ya hay una lista allí de sermones pendientes. Pero que por lo menos entendamos de qué se trata. Hace 8 días les estaba mencionando, hermanos, de la rebelión contra las autoridades establecidas por Dios. Quiero hacer apertura a este tema de hoy, que nos habla de la rebelión contra Dios, pero también hacer un poco de énfasis en la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Solo para hacer apertura a este tema. Yo hace 8 días quería hacer un comentario acerca de ello, pero el tiempo no me colaboró, entonces no pude hacer el comentario. Mencionarles, ¿ustedes saben a qué le tenía miedo yo al venir a Villapaz? De pronto alguno lo sabe. Yo le tenía miedo a venir a Villapaz por la amistad. La amistad. Yo tengo mucho amigo aquí en Villapaz. Alguna vez a mí me dijeron de ir a Robles, y yo le dije a los presbíteros: consideren, porque en Robles tengo mucho amigo y tenemos mucha confianza,
y puede ser difícil, además que sabía algunas cosas. Pero una de las cosas que le tenía miedo a venir a Villa Paz era el manejo de autoridad de pastor y amistad. Cómo manejar los límites. Y bueno, eso con las personas muy antiguas como yo, es muy fácil manejarlo. Con las personas más antiguas, mejor todavía. Pero yo he tenido un problema y es que yo tengo mucha empatía con los muchachos. Me gusta hablar, me gusta relacionarme con ellos, me gusta reír. Y en ocasiones eso puede hacer que se desconozca la autoridad, y yo he luchado mucho con eso, porque se van perdiendo ciertos tonos. Entonces yo pensaba hace 8 días, gracias. Yo pensaba a los profesores aquí, a la mayoría les llamo profesores. Pero hay algunos a los que no les digo profesores, sino que los llamo por el nombre. A los hermanos más adultos que conocí en mi edad de joven y adolescente, pero que ya ellos eran más adultos, los llamo por su nombre, porque para mí hay un respeto hacia ellos, y que además aprendí desde muy joven a llamarlos como personas mayores. Con los que tenemos casi la misma edad, nos llamamos por el nombre, pero algunos me dicen pastor. Pero yo me quedaba aterrado que hay los más muchachos, no todos, pero me dicen: Elber, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Elber. Y claro, ese es un saludo cordial, pero uno dice: este no me reconoce como pastor. Entonces, a la hora que haya que llamarle la atención, le pasa lo mismo que los profesores que llaman la atención al que no los reconoce como profesor, sino como fulano de tal. Y uno ve que puede ser así, pero la iglesia debe reconocer la autoridad. Por eso les digo que es una línea muy difícil, porque se pierde. Y cuando yo desconozco la autoridad, puedo cometer delitos. Y los paso muy normalmente porque es fulano de tal. Entonces yo soy Elber Londoño y soy amigo. Pero hay una línea, que también soy pastor. Y eso, yo con eso sí no juego, porque a la hora que toque llamar la atención a alguien,
pues hay que llamarle la atención, no como amigo, sino como pastor. Y claro, el consejo de amigo también, que suena un poco más cordial que el consejo de pastor, pero igual, hermanos, hay que tenerlo en cuenta. Solo quería hacerles ese comentario, porque la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y uno, la verdad es que si hay alguien que le quite el sueño a uno, es la iglesia. El hermano que hace tiempo uno no ve en el culto, el hermano que uno sabe que está emproblemado, el joven que uno sabe que anda medio chueco. Esas son las personas que le quitan el sueño a uno y que a veces lo hacen tirar de rodillas a la madrugada. Entonces, téngalo en cuenta, analícelo y digiéralo, y que el Señor nos ayude en esa parte. Porque la raza humana tiene la tendencia a usar de esa conducta, de la rebelión. Y contra Dios o contra todo lo que le represente autoridad. Eso lo vemos desde muy pequeños. En los niños uno dice: ¿y quién le enseñó a ese niño a desobedecer? No, eso ya viene allí. Eso viene en el formato. Eso viene en el formato. Lo primero que hizo que el hombre cayera de la presencia de Dios fue la rebelión. El primer pecado que se cometió en la historia se cometió en el cielo y se llamó rebelión. Usted sí sabía eso, ¿cierto? Rebelión. Y entonces quien se rebeló por primera vez fue destronado. Y Isaías dice: como caíste del cielo, oh lucero. Y le dice: destronado eres. Porque la rebelión lo que hace es forjar la caída del ser que se rebela. Y que tarde que temprano esa persona cae. Yo diría que más temprano que tarde. Pero cuando usted habla de rebelión, hace 8 días hicimos un buen énfasis acerca de ello, pero rebelión y pecado es, la rebelión es como un sinónimo del pecado. Rebelión es desobediencia. Rebelión nos habla también de una actitud de altanería. Es la actitud de una persona que no quiere estar sujeta. Eso es rebelión. Hablaríamos de que hay unas palabras en el griego y en el hebreo y en el latín, hablando de pecado, ya las hemos mencionado bastantes veces, que hablan de faltar, de errar, de ofender, de errar al blanco o de no dar en el punto exacto. Y en cuanto al significado, es menester entonces recurrir a alguna terminología, porque en su sentido general el pecado es llamado
en el hebreo del Antiguo Testamento hay una palabra, es la palabra hatá, que viene de barrera, y en el Nuevo Testamento la palabra amartía, que es fallar o errar en el blanco. En su sentido específico, el hebreo registra esa palabra pecado como rebelión, y que pecado y rebelión es lo mismo. Rebelarse es transgredir normas, eso es rebelarse. Hay una palabra, la palabra parábasis, que viene de traspasar en un sentido pues específico, alguien que traspasa los límites. Y el creyente debe estar muy pendiente de no traspasar los límites establecidos por Dios. Porque cuando traspasamos los límites nos metemos en problemas. Entonces hay muchas palabras que nos hablan de pecado. También se nos define como maldad, se nos define como iniquidad, se nos define como vanidad. Entonces tenemos que y debemos tener muy en cuenta cómo actuamos y hasta dónde llegamos y qué hacemos, porque podemos estar incurriendo en muchas ocasiones en rebelión contra Dios. Lo tremendo no es tanto el significado, porque pudiéramos hallar un significado de esa palabra en diferentes idiomas, seguro su pronunciación no es la misma. Apuntaría hacia la misma actitud, pero el problema son las consecuencias. Yo pudiera explicarle y pronunciar mal las palabras que le estoy mencionando, pero ese no sería el agravante, sino las consecuencias de la rebelión, las consecuencias. Ustedes recuerdan, hemos utilizado el texto de Samuel, cuando Samuel fue y le dijo a este hombre que pecó, y realmente pecó en gran manera, que fue Saúl. Saúl lo que hizo fue rebelarse contra Dios. Y mire que Saúl no lo hizo, ahora me voy a rebelar contra Dios porque tengo que hacérsela. No. Si usted lee bien la historia, lo que quiso hacer Saúl fue algo bueno, pero era algo que Dios no le había mandado hacer. Dios había dicho: me destruyen toda esa gente, no dejan vivos ni animales. Y Saúl dijo: voy a ganar indulgencias, y entonces voy a guardarme lo mejor. Y es posible que pensara después: organizo sacrificios y los ofrezco al Señor. ¿Y exterminaste todo? Sí, Señor.
Y el profeta le dijo, ¿y qué balidos son esos que se escuchan? Balido de ovejas y de vacas. Y entonces él entró a explicarle lo que había intentado hacer. Pero aunque era bueno en su mente, transgredía la ley que Dios le había dado. Entonces hay cosas que parece que son buenas, pero si voy en contra de lo que Dios ha establecido, puedo estar metido en graves problemas. Así que no nos emproblememos. Yo no sirvo para emproblemarme. Hay algo que se dijo allí en primer libro de Samuel, el capítulo 12, el verso 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Eso estaba hablando de Saúl y estaba hablando Samuel al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había pedido rey. Entonces Dios les hizo una recomendación. Él les dijo, un rey les va a poner mano pesada y él los va a mandar y va a estar sobre ustedes. Pero les hace esa recomendación: si temiereis a Jehová y sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. El verso 15 dice, mas si no oyereis a la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo con vuestros padres. Es decir, que la mano del Señor estará contra mí. Eso es duro. Y ellos decidieron por un rey. Y bueno, allí empezaron a venir consecuencias. Entonces, el Señor está pendiente de nosotros todo el tiempo. A Israel le dijo, Números 14:8 en adelante, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. La recomendación fue, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con las señales que he hecho en medio de ellos? Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Por qué se enojó el Señor? Porque hubo quienes vinieron a dar un buen reporte. Pero de 12 vinieron 2 a dar un buen reporte. El resto no. Y el pueblo se puso en contra de los 2. Aun cuando Dios había dicho que estaría con ellos. A eso Dios le llamó rebelión. Y entonces dijo, los voy a exterminar. Y sucedieron cosas. Entonces uno tiene que cuidarse
de rebelarse contra Dios. Hasta en lo más mínimo, hay muchos textos, yo he tomado estos textos que ustedes y yo conocemos bastante. Porque la indignación expresada por la rebelión en contra de Dios. Hay un texto en el Salmo capítulo 5, el verso 8 en adelante. Dice el salmista: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Y él dice: sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Y dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la maldad de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero muestra una diferencia: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la indignación por la rebelión. Hay un destino ya forjado para los rebeldes. Por eso cuídese de rebelarse contra Dios, de rebelarse contra quien Dios pone a dirigirle. No hablemos solo del pastor. Cuídese de rebelarse contra sus padres. Cuídese de rebelarse contra sus patrones. Cuídese de rebelarse contra los líderes en la iglesia. Cuídese. Pero cuídese de rebelarse contra Dios directamente. Porque hay un destino para los rebeldes. Isaías capítulo 66, verso 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice: y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Eso habla del lago de fuego, habla de la condenación eterna. Y dice: ¿quiénes se irán a ese lugar? Los que se rebelaron contra mí. De rebelarse contra el Señor no es algo más que ir en contra de uno mismo. En contra de uno mismo. Los últimos tiempos se caracterizan por la rebelión abierta contra Dios. Rebelión abierta. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Eso es rebelión. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda carta del apóstol Juan, primera carta, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿A qué se refiere con eso de anticristo? No es que sea antes que Cristo, anti de contra. Personas que son contra Cristo, que se rebelan contra Dios, es lo que dice el texto. Entonces, esa es una característica de los hombres de los últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito su nombre. Entonces podemos ir concluyendo, hermanos. Dije que hoy iba a sacar un poco más rápido. Mire, yo estaba mirando lo que sucedió en Números capítulo 20. No sé si usted se habrá detenido alguna vez a mirar ese texto de Números capítulo 20. Allí se nos relata lo que le sucedió a Moisés y al pueblo. Las aguas de Meriba o las aguas de la roca. Allí estuvieron, en ese lugar donde no había aguas. Y me llamó la atención que el verso 24 dice el Señor de la siguiente manera. Verso 22 dice: y partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte Hor. ¿Por qué subieron allá al monte? Porque el Señor les había dicho que subieran, porque allá iba a morir Aarón. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, por tanto no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Dice: por cuanto fuisteis rebeldes en las aguas de la rencilla. Y le dice a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar y hazlos subir al monte Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo, allí morirá. Y subieron al monte. Subieron al monte. ¿Usted se acuerda qué era lo que habían hecho? Ellos sencillamente, Dios les dio una gran solución. Porque el pueblo se levantó contra Moisés y contra Aarón, y el pueblo dijo: ¿y cómo Moisés nos trajo de donde había cementerios para morir en este desierto?
donde habían letrinas, donde habían comida en abundancia, allá había carne, allá había, bueno, de todo. Es como usted irse al campo y entonces allá empezar a decir: en la ciudad había carro, en la ciudad había moto, en la ciudad hay cajero automático, teníamos todas las comodidades. ¿Cómo nos trajo? Y ahora estamos muriendo de sed. Y ellos se le tiraron a Dios, a Moisés y a Aarón. Señor, mira este pueblo. Y lloraron, lloraron, lloraron. Y Dios le dijo: salgan al pueblo y háblenle a la roca y muéstrenle que de allí puede salir agua, que yo les hago salir agua de la roca. Para que sea glorificado. Entonces, ¿quién sería glorificado? Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron y llamaron a todo el pueblo, y en presencia de todo el pueblo golpeó Moisés con la vara a la roca. Y brotó agua. Y todo el pueblo tomó aguas frescas. Y ellos dijeron: os hemos hecho salir agua de la roca. Lea todo el capítulo y verá. Y es como si Dios dijera: rebelión. Y entonces Dios les dice: ahora la cobro. No entran. Y uno ve que allí, bueno, Moisés fue y le quitó el ropaje especial, es decir, a él lo quitó del cargo. Primero lo quitó del cargo, le dio el cargo a otro y después difunto, dijeron por ahí. Difunto. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y uno diría: no, Moisés pasó sin pena ni gloria, sabroso. Lea el capítulo 27. Dios, hermanos, allí en el capítulo 27, el verso 12 dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, al monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Es decir, solo la vas a ver de lejos. El lugar donde murió Aarón también es un lugar donde él pudo visualizar solamente de lejos. Después que la hayas visto también, tú serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Y se la sentenció y como ponerle el dedo allí: pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación. Y se le dijo: no santificaste mi nombre. Bendito el nombre del Señor. En las aguas a ojos de ellos. Esas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos,
que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de él el sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces mire que Dios no desconoce, pero Dios es justo. Él no desconoce, pero es justo. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo estaba estudiando, estaba buscando algunos apartes, estos temas lo llevan a uno a cuestionarse y a pensar mucho, porque uno dice: bendita gracia de Dios, bendita gracia, porque cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios. Y uno, es que pensar que evitar hacer algo que Dios me manda a hacer puede ser mirada como una rebelión. Y hacer lo que Dios no me mandó a hacer puede ser mirado como una rebelión. Y pudiera Dios cortarme de la faz de la tierra, pero no lo hace, porque es perdonador. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque hay una ley interior, es la ley del Espíritu, la que nos lleva sujetos a Cristo. Pero en ocasiones nos rebelamos. Cuando mientes contra alguien, vives en rebelión. Cuando te opones a algo que Dios quiere, vives en rebelión. Cuando cometes adulterio, vives en rebelión. Cuando cometes fornicación, vives en rebelión. Cuando te enojas contra tu hermano, vives en rebelión. Cuando consulto por otros medios, cuando hago lo que no es debido hacer, vivo en rebelión. Y qué difícil hallarme donde Dios me diga: tienes una dignidad, eres excelente persona ante los hombres te miran bien, tienes buen empleo, tienes una bonita familia, pero eres rebelde. Y porque eres rebelde, y allí se da cuenta uno que la rebelión acabó con la vida de Moisés y con la vida de Aarón. Porque ellos eran los que tenían la batuta, como se dice. Ellos eran los que manejaban la orquesta. Pero Dios dijo: estos no entran
porque se rebelaron contra mí. No entran. Acortaron sus días, porque rebelarnos contra Dios puede acortar nuestros días. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero lo que yo encuentro es que en Dios sí hay perdón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vivimos en la gracia, tenemos abundante misericordia de Dios a favor nuestro y hay perdón para todo aquel que quiera acercarse y que quiera buscar la reconciliación y que quiera buscar un encuentro con el Señor y que quiera reivindicarse con Dios. Moisés no tuvo la oportunidad de reivindicarse. Había una norma establecida, ya se había propuesto así. Y Dios decidió que moría. Pero qué bonito que hoy hay oportunidad para el arrepentimiento y para cuando tú has hecho algo en contra de Dios, algo que sabes que afectó tu vida espiritual, que manchó tus vestidos, algo que sabes que ha dañado tu integridad espiritual, puedas volverte a Él de todo corazón y ministrar en su presencia una oración íntima con Él. No importa cuánto haya en contra, hay un Dios en los cielos que está dispuesto a perdonarte, a salvarte, a redimirte, a destruir todo lo que impida una buena relación con Él. Bendito el nombre del Señor. Yo pienso cuánto hubiera querido Moisés, pero era muy respetuoso, era manso. Hubiera pedido chico: Señor, por favor, permíteme entrar. Mira todo el tránsito que he hecho, cuánto tiempo en el desierto. Mira, mi anhelo eran las uvas, mi anhelo eran los frutos de la tierra prometida. Señor, permíteme. Pudo haberlo hecho, pero ya Dios había decidido. Pero yo creo que hay momentos que Dios nos permite hoy y hay historias que Dios nos permite hoy para que sepamos que Dios es misericordioso y que nos sirven como anuncio para que no perdamos lo que Él nos está ofreciendo, porque hay riquezas incomparables, no una tierra que fluye leche y miel. La Biblia aclara que cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero el rebelde no entra. No entra. Por eso les menciono que me cuestionaba. Porque uno dice en ocasiones, estaré fallándole al Señor en esto. ¿Qué tanto tiene esa palabra para mí? ¿Qué hay allí que pueda estorbarme? Porque yo quiero entrar siendo agradable al Señor. Quiero abrirme paso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiero entrar a su presencia. Hay promesas impresionantes, incomparables para el pueblo del Señor. Hay promesas, hay promesas, hay promesas. Por eso lo que el Espíritu dice, eso se hace. Y no se entra en rebelión. Yo le voy a invitar a estar de pie. Y le voy a invitar para que le digamos: Señor, ayúdame a yo no incurrir en ese delito. No me quiero rebelar contra ti.
Ayúdame a no hacerlo conscientemente y tampoco inconscientemente. Es decir, que nos dé conciencia, una conciencia que logre escrutar cuando tal cosa, por sencilla que sea, pueda llegar a ser rebelión contra Dios. Ponerla de un lado y decir, no, no lo hago. Me conviene, pero no lo hago porque me rebelo contra Dios y eso es un problema. Porque creo yo que para un fiel cristiano vale más una excelente relación con Dios que cualquier otra cosa, que cualquier placer momentáneo. Oremos al Señor, amado Dios. Pedimos